Las claves de la plenitud. Hoy vamos a hablar del punto número 1, de la clave número 1 de la plenitud. Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación. Muchos sabéis que los medios de comunicación supuestamente son medios que existen para básicamente informarnos en cuanto a noticias, cosas que pasan, cómo funciona el mundo, cómo está la economía, sucesos, grandes avances o supuestos avances en nuestra sociedad, y en definitiva siempre han sido medios que actualmente también los vemos en redes sociales, en internet, que han intentado, o al menos su función actual es informar, o al menos eso es la teoría de los medios de comunicación. Quiero hablar de esta parte porque creo que es muy importante a la hora de conseguir unas claves de la plenitud. La parte número 1, la parte de los medios de comunicación, creo que es sumamente importante a la hora de conseguir una plenitud en estos tiempos tan turbios, turbulentos, difíciles, llenos de incertidumbre y cada vez más difíciles. Empezamos con el punto número 1 de esta serie, los medios de comunicación. Un punto importante que me gustaría destacar en esto, el punto de por qué considero que los medios de comunicación son un problema para nuestra plenitud. Empecemos desde un punto de vista general. Los medios de comunicación son de muchos tipos, pero por lo general son parcializados, ya sea afines a un partido, ya sea afines a unas ideas o ya sea afines interés común. Por ende, los medios de comunicación no son como nosotros, que simplemente queremos informar y dar un punto de vista general. Lo bueno de tener un canal de YouTube pequeño o tener un canal de YouTube en el que eres libre de decir lo que quieras es que no tienes dueño. No dependes de una comunidad que tiene un pensamiento único y tampoco dependes de que alguien te diga lo que tienes que hacer. Por ende, la libertad que uno puede llegar a tener en este sentido es mucho mayor y el nivel de argumentaciones, intereses y demás es muy distinto al de un medio de comunicación claramente parcializado, como siempre lo han estado. Quiero hablar de un punto muy importante de los medios de comunicación y quiero hablar dando pues cierta información que creo que es importante a la hora de entender por qué es importante para la plenitud. Si nos imaginamos un mundo en el que no tenemos redes sociales, en el que no tenemos, por ejemplo, televisión, internet, en el que no podemos ver absolutamente ninguna noticia de cómo va el mundo, esto nos puede repercutir a la hora de que de repente hay algo nuevo y nosotros no lo sabíamos, como puede ser una nueva ley, como puede ser un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, un nuevo sitio, un nuevo centro, un nuevo impuesto, una rebaja, lo que sea. Cualquier tipo de información que nos pueda servir está en esos puntos. Ahora bien, si nosotros no somos conscientes de estas cosas, nuestra vida sigue siendo prácticamente la misma. Entonces nosotros podemos ver la diferencia, sobre todo si lo comprobáis durante 1 o 2 semanas, de no informaros absolutamente de nada, de aislaros de los medios de comunicación y demás, durante un tiempo. Esto os puede permitir daros cuenta de la diferencia abismal que tenemos entre ver los medios de comunicación e informarnos supuestamente y no verlos. La diferencia es bastante grande, sobre todo mentalmente, porque tenemos un punto de perspectiva diferente. Vamos a hablar de los medios de comunicación desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista aplicativo y sobre todo desde el punto de vista actual, para conseguir, como os digo, las claves principales de la plenitud. Hablemos del punto del catastrofismo de los medios de comunicación, es decir, hablemos desde un punto. Los medios de comunicación nos bombardean constantemente con noticias horribles, como puede ser noticias, algo muy malo está pasando, el clima, la violencia, la decadencia, la inseguridad o cosas como la economía. Por ende, el punto principal de todo esto es que los medios de comunicación lo que hacen generalmente es generarnos dependencia, generarnos miedo, alguien nos va a salvar, algo muy malo está pasando, tenemos que tener cuidado. Nos generan por lo general un miedo, una dependencia y una mente de victimización muy grande, ya que el mundo está ardiendo, hay una guerra, hay un problema, etc. Y los medios de comunicación lo reflejan y siempre lo ponen como algo catastrófico. Si bien es cierto que una guerra es catastrófica, los medios de comunicación siempre van a intentar
destruir eso. Siempre van a intentar hacer que sea todo mucho más grave. Una cosa importante de los medios de comunicación que he visto últimamente es que es demasiado sencillo darte cuenta de ciertos puntos. Por ejemplo, los medios de comunicación han llegado a utilizar imágenes de videojuegos para mostrar la gravedad de una guerra. Cuando tú muestras imágenes de un videojuego para mostrar la gravedad de una guerra, lo mínimo que tienes que hacer es advertir a los ciudadanos y a la gente que te está viendo que esas son imágenes de un videojuego y no imágenes reales, como se vende en los medios de comunicación. Este ya es un punto de inflexión para darte cuenta de la manipulación y la mentira que hay detrás de los medios de comunicación. Pero me gustaría hablar para todos y cada uno de vosotros que haya sufrido, que haya visto o que haya observado algún tipo de noticia y momento en el que haya pasado algo grave que merece sacar en cualquier medio de comunicación, es decir, algo grave como un asesinato, una tortura, algo muy bestia que debe ser sacado en los medios de comunicación. Y no solo hablo de hechos graves, hablo de manifestaciones de personas que protestan por un acto, una situación o algo que ha pasado o pasa en el mundo. Veréis, los medios de comunicación son expertos en mostrar lo que les interesa. Pongamos ejemplos sencillos y prácticos. Si ponemos el ejemplo sencillo y práctico de una persona que ha sido asesinada por un grupo de gente de forma brutal, y tenemos un ejemplo de que un grupo de personas grande ha hecho una reivindicación, una protesta, una quedada masiva para conmemorar a esa persona por su asesinato, los medios de comunicación curiosamente no sacan esta noticia o no le dan la importancia que la tiene. Sin embargo, si otra persona resulta que ha sido asesinada de forma violenta, supuestamente por otra persona, en este caso un policía o otra persona, y esa persona ha sido asesinada en circunstancias en las que había un conflicto, como puede ser un conflicto de algo ilegal, de algún acto que no se debería estar haciendo, etcétera, etcétera, ahí nos damos cuenta de que los medios de comunicación están totalmente parcializados, no muestran las noticias graves e importantes que pasan, o los sucesos y las agrupaciones de gente de cierto estilo. Sí que, sin embargo, sí muestran las agrupaciones de gente cuando protestan por algo afín a sus propios intereses, y lo mismo muestran cuando hay un asesinato o una muerte grave, pero solo si les interesa o no. Los medios de comunicación tienen un discurso para cada tipo de persona y para cada tipo de situación. Es decir, no te van a hablar igual a ti que has tenido un problema, un accidente o has tenido un caso grave que a otra persona por el simple hecho de ser de un género o de ser de un país totalmente diferente. Te van a tratar de manera diferente. Ya sabéis, la inclusión. La inclusión para mí es incluir a todos en un mismo papel. Es decir, si han asesinado brutalmente a una persona de un país, tiene que salir en los medios de comunicación y también se tienen que enseñar las protestas y las concentraciones de gente hablando de ese tema. Sin embargo, solo se hace cuando pasa de una manera, o solo se le da la misma importancia cuando pasa de una manera. Los medios de comunicación tienden a dar bombo a lo mismo durante una semana, durante horas y horas y horas constantemente sobre un tema. Sin embargo, me pregunto, ¿dónde estaban los medios de comunicación cuando hemos tenido miles de casos de niños desaparecidos? ¿O dónde estaban los medios de comunicación cuando asesinaron a una niña y la metieron en una bolsa de basura? ¿O dónde estaban los medios de comunicación cuando miles de granjeros estaban protestando porque no tenían las oportunidades y no podían producir igual que hace años? Me pregunto dónde estaban los medios de comunicación cuando pasaban todas estas cosas, y me doy cuenta de que los medios de comunicación no solo imparten terror, no solo desinforman y no solo tratan de confundirnos y meternos miedo y hacernos víctimas necesitadas de este sistema, sino que me doy cuenta de que ni siquiera informan todo lo que pasa en el mundo,
Y a veces me tengo que enterar de lo que pasa en el mundo por una persona random o por un medio de comunicación de otro país antes que por los propios medios de comunicación, aparte de los sesgos. Veréis, si queréis ser plenos en vuestra vida, os recomiendo apagar la televisión y no ver los medios de comunicación. Porque ver los medios de comunicación y ver lo que pasa en el mundo es importante, pero cuando caes en el juego de los medios de comunicación, caes en el juego de la manipulación, de la tergiversación y sobre todo caes en su juego. En ese juego de tener un enemigo invisible y de vivir en un mundo lleno de miedo creado por ellos. Mentalmente es algo destructivo, mentalmente es algo como una droga que te hace mal y que no puedes dejar de ver. Y mi recomendación para todos y cada uno de vosotros, si queréis conseguir la plenitud como personas, la plenitud como individuos, sin ninguna duda es dejar los medios de comunicación. Y no os voy a recomendar otros medios de comunicación, no os voy a decir que no os informéis, pero sí os voy a decir que la mejor forma de combatir los medios de comunicación es observar a los medios de comunicación desde arriba. Porque desde arriba se ve absolutamente todo el alboroto. Y se ve cómo los medios de comunicación solo enfocan una pequeña parte. Y que en realidad el alboroto es mucho más grande e incluso viene de otro sitio. Esto es como las teorías de la cueva. Cuando tú ves una luz delante tuya, tú ves esa luz. Eso es lo que pasa, esa es la realidad, eso es lo que te muestran. Pero cuando sales de la cueva, te das cuenta que la realidad es otra. Te das cuenta de que la realidad es muy diferente. Y para ser sinceros, la mayoría de gente que ve constantemente los medios de comunicación es mucho más infeliz que la gente que no los ve, que no los cree o que los ha dejado. Ingredientes de la plenitud. Bases. Una cosa importante sobre los medios de comunicación para entender estos ingredientes de la plenitud es que los medios de comunicación suelen tener un enemigo, un villano, un malvado, uno bueno y uno malo. Siempre suelen hacerlo con otros partidos políticos, siempre suelen hacerlo con otros tipos de personas, otros tipos de pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría daros un punto de vista para terminar el vídeo que creo que es importante. ¿Quién decide y quién designa quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Por una parte, los ganadores son aquellos que deciden y que designan la historia y que deciden quiénes son los buenos y quiénes son los malos porque han ganado. Los otros no pueden responder, no pueden hablar. Por otra parte, no existe el debate en los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación hablan mal de mí o hablan mal de cualquier otra persona o hablan mal de una persona porque se ha ido a otro país a dejar su dinero o porque se ha posicionado de un pensamiento X o Y, porque ha dicho ciertas cosas o porque ha estado en contra de alguna agenda, los medios de comunicación lo único que hacen es señalar a esa persona porque esa persona o ese grupo ha dicho algo o ha hecho algo en contra de ese movimiento, en contra de esto. Sin más, no existe ningún tipo de debate. Hay un malvado al que tenemos que señalar que ha hecho algo malo, lo mostramos, pero no hay un debate, no hay una pronunciación y tampoco tenemos un espacio abierto donde escuchar a esa persona reflexionar. Las pocas veces que lo hemos llegado a tener en los medios de comunicación, esa persona ha sido totalmente coaccionada, cortada y censurada en los propios medios y también evidentemente atacada desde todos los puntos de vista. Esto va por todos y cada uno de vosotros, porque habéis visto que los medios de comunicación han atacado a los videojuegos constantemente para justificar los crímenes que pasan en nuestro mundo y tengo que decir que creo que este es un error muy grave. Yo he jugado videojuegos toda mi vida, mis amigos también y millones de personas que conozco y ninguno de ellos ha cometido un delito, ni mucho menos lo van a cometer por jugar un videojuego. Quizás el problema es que el sistema favorece más a los criminales, no los castiga lo suficiente y les ataca de maneras muy ligeras, muy suaves y cada vez pues sientes que la inseguridad es más elevada porque tampoco hay un control de la misma, no hay unos intereses de que esa inseguridad frene. Por ende, creo que el problema radica de ahí y por eso los ingredientes de la plenitud número 1 es apaga la televisión, no creas todo lo que te cuentan y sobre todo piensa por ti mismo, saca tus propias conclusiones y no te quedes con un relato oficial. Sea de quien sea, porque ese relato oficial está tergiversado, no tiene debate y sobre todo tiene unos intereses y fondos monetarios.
Yo no tengo ningún interés ni fondo monetario. Yo soy capaz de jugarme mi canal de YouTube para mostraros la realidad y mostraros lo que yo creo de forma real, sincera y directa. Porque de eso va este canal, de mostrarme a mí mismo tal y como soy.